EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. El valor de lo permanente. Este mundo no es un hogar, sino un puente que cruzas, en el que no debes construir tu casa. En los puentes no se construye casas, porque hay riesgo de perder la vida y porque además nos volvemos un obstáculo. No se edifica sobre aguas que corren. No es seguro y te vuelves un obstáculo. En palabras de Jesús, necio el que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, soplaron los vientos, se salieron los ríos y la casa se vino abajo. Soy lo que permanece. Cierra tus ojos y dilo 3 veces después de mí. Soy lo que permanece. Soy lo que permanece. Soy lo que permanece. ¿Y por qué es tan importante hacer conciencia de que somos lo que permanece? Es una señal para soltar lo que ya se fue, porque finalmente somos creados a imagen del Eterno. Es decir, somos eternos. Y por eso no construimos casa en un puente. La condición de viajero. Tratamos una posada de paso como si fuera nuestra residencia definitiva. Eres un peregrino que has olvidado tu destino y te has aferrado a la posada. Viniste aquí sin nada y te vas sin nada. Y en el intermedio de lo uno y lo otro, buscas ser dueño de algo. Y buscar ser dueño de algo es pretender construir la casa en el puente. Es olvidar que lo único importante es lo permanente. Empezamos por ahí. Para hablar de lo permanente, también tenemos que hablar de la impermanencia. Es un término específico del hinduismo y del budismo, no importa, pero tiene que ver todo con la espiritualidad del ser humano. Cuando eres consciente de lo impermanente, también aprendes a ser consciente de lo permanente. Cuando eres libre de lo impermanente, aprendes a amar lo permanente. Segundo, ¿dónde pusiste el amor? Es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Dónde has puesto el amor? Y si me devuelvo al primer punto, la pregunta es, si tu amor está puesto en lo permanente o en lo impermanente.
el sufrimiento humano solo tiene una raíz: el error de cálculo. ¿Y qué es el error de cálculo? Creer que lo pasajero puede ser eterno. Ese es el error de cálculo. Y a razón de ese error de cálculo, dirá Rumi, viene el sufrimiento. No calculé. ¿Y por qué no calculé? Porque puse el amor donde no era. Creí que lo pasajero era eterno. Ahora, como puse el amor en lo pasajero, inexorablemente habrá pérdida. Y si hay pérdida, hay sufrimiento. Pero tu sufrimiento no es por la pérdida. Tu sufrimiento es por haber hecho mal el cálculo. Muchos de nosotros creemos que es la pérdida la que nos hace sufrir. No. Lo que nos hace sufrir es el error de cálculo. Digan después de mí, error de cálculo. Y ya sabemos cuál es el error de cálculo. Creímos que lo pasajero era para siempre. Desaparece lo pasajero, perdemos lo pasajero y viene el sufrimiento. ¿Dónde tienes puesto el amor? ¿Qué hacemos con la vida? Todo es herramienta para despertar y no posesiones para atesorar. Y tu paz depende de esto. Escucha. Todo es herramienta para despertar. No posesiones para atesorar. Cuando vuelven las cosas posesiones para atesorar, error de cálculo. Porque las cosas no son para atesorarlas, sino que son herramientas que se convierten en despertadores de conciencia. Y volvemos sobre la pregunta: ¿dónde pusiste el amor? ¿Calculaste bien o calculaste mal? Y si calculaste mal, sabes que lo pasajero lo vas a perder y te hará ¿qué? Sufrir. Salmo 89. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo diciendo: retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vigilia nocturna. Lo siembras año por año como hierba que se renueva. Escucha esto: que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la siegan y se seca. La impermanencia. Por la mañana florece y por la tarde se marchita. ¿Qué tal poner el amor en algo que hoy me ilusiona y mañana me desilusiona? Que en la mañana florece y en la tarde se marchita. El diagnóstico de la angustia actual del hombre, creo que todos hemos experimentado angustia, ya sea por una ruptura amorosa,
ya sea por un revés de fortuna, ya sea por una enfermedad, ya sea por la muerte de un ser querido, esa angustia es porque no has aceptado la impermanencia. Porque una relación amorosa no es permanente. Se puede acabar. Un éxito laboral, profesional y económico no es permanente. Se puede acabar. La salud no es permanente. Se puede acabar. La vida de nuestros seres queridos en este plano no es permanente. La vida algún día se retira del cuerpo y los sentidos van a extrañar. ¿Dónde está el problema de nuestra angustia actual? En haber puesto el corazón en lo impermanente, creyendo que debe ser permanente. 3. Dios lo es todo, diga eso. La flauta se lamenta desde que la cortaron del cañaveral. Perforada y vacía, solo puede cantar su dolor por la separación. Tú y yo somos esa flauta, nuestra ansiedad, esa sensación de fondo de que algo falta, así lo tengamos todo, es la nostalgia de nuestra alma por el cañaveral divino. El ego trata de llenar esos agujeros de la flauta con nuevas compras, un coche nuevo, un nuevo amante, pero la flauta no puede ser consolada más que con el aliento de quien la toca. Dice Rumi, somos flautas alentadas por el soplo divino. Por supuesto, hay una nostalgia de alma en todo ser humano. La misma nostalgia de la flauta, porque la cortaron del cañaveral. Y perforada y vacía, va cantando su dolor por la separación. Eso es lo que sucede. Entonces, eso que pasa con la flauta es lo que pasa contigo. Es exactamente lo que pasa contigo y es exactamente lo que pasa conmigo. La nostalgia por haber sido separado del cañaveral divino, es decir, la nostalgia de haber tomado distancia consciente o inconsciente de lo que es Dios en nosotros. Entonces, cuando sucede esa nostalgia, sucede además que usted, aunque lo tenga todo, experimenta una necesidad y un vacío. Y por eso el ego entra a trabajar y te dice, ese agujero, ese vacío, lo vamos a llenar con un coche nuevo. O ese agujero, ese vacío, lo vamos a llenar con un nuevo amante. Eso sí les gusta, ¿no? Pues bien, así está hablando el ego. Sin embargo, la flauta no puede ser consolada más que con el aliento de quien la toca. Y nosotros no podemos ser consolados más que con la unidad que podemos crear y construir en Dios. Esa es tu nostalgia. Y esa es tu sensación, aunque lo tengas todo, que algo falta.
separados del cañaveral divino. Por eso tantos afanes, tantas prisas, tantas ventas, tantas compras, tanto frenesí, tanta locura, tantas fiebres. El ego diciéndonos cómo llenar los huecos y los vacíos de la flauta que fue separada del cañaveral. Y solo será consolada con el aliento de quien la toca. Si no retornamos a la esencia divina, no superaremos la nostalgia y siempre aparecerá el vacío. Así lo tengamos. El problema fundamental es que el ego es un arquitecto de ilusiones. Ese es el ego, un arquitecto de ilusiones. Mira un objeto iluminado por el sol y se enamora del objeto queriéndolo poseer para siempre, pero cuando el sol se retira, el objeto cambia completamente y pierde su belleza. Entonces el ego entra en pánico, llora, se deprime. ¿Dónde está el error? Que te enamoraste del objeto y olvidaste que lo que le daba la belleza al objeto era la luz que lo iluminaba. ¿Qué significa esto? No es la criatura, es el creador. No es la criatura, es el creador. Entonces, ¿qué hace el ego? El ego lo que hace es, pongan cuidado, por favor. Pongan cuidado, no pasa nada, no pasa nada. Pongan cuidado. Cada uno va respondiendo por su metro cuadrado. No pasa nada, no se distraigan. ¿Qué hace el ego? Dijimos que el ego es un arquitecto ¿de qué? De ilusiones. Y entonces, al ser un arquitecto de ilusiones, lo que propone es que te enamores del objeto y no de la luz que lo embellece. Desaparece la luz y ya el objeto no es tan bello. La idea es que no te enamores del objeto, te enamores de la luz que lo embellece. No es la criatura, es el creador. Todo lo que amas en este mundo, escucha, la belleza de tu cuerpo, tu cuenta bancaria, la risa de tus hijos, son objetos donde la luz se posa momentáneamente. Si amas el objeto, estás condenado a la devastación, porque el objeto se delezna, se desliza y se resbala, y finalmente no es. Si amas la luz, sabes que el sol volverá a salir mañana iluminando otra cosa. Es decir, con la luz no tendrás pierde. Con el objeto, sí. Porque el objeto dejará de ser, pero la luz volverá a iluminar al día siguiente. Cuarto, hay un tema, muchachos, de olvido. Hay un tema de olvido que Rumi llama amnesia espiritual. ¿Y cuál es ese olvido? Ponga mucha atención. Olvidamos que todo está partiendo. Todo lo que te preocupa ahora mismo, esa enfermedad,
ese conflicto, esa deuda, está en proceso de desaparecer. Se está yendo. Lo único real es la presencia consciente de Dios en tu vida. ¿Qué precio tenemos que pagar por ese olvido? Es muy costoso lo que usted y yo tenemos que pagar por ese olvido. ¿Cuál olvido? Que todo está partiendo. Que lo que te preocupa ahora mismo, enfermedad, conflicto, deuda, está en proceso de perecer. Ya se está yendo. Lo único real es la presencia consciente en tu vida. Confundes los problemas con la vida. Crees que los problemas son la vida. Y escucha esto. Aprender a observar el desfile y no subirse a la carroza del desfile. Es un aprendizaje. Observo el desfile desde afuera y no me subo a la carroza del desfile. Y la dificultad es que nos subimos a la carroza del desfile. Y hay que aprender a observar el desfile desde afuera. El aprendizaje espiritual es que usted aprenda a ver el problema desde afuera. Porque si usted cree que la vida suya es el problema, se subió a la carroza del desfile. No te subas a la carroza del desfile. Tu vida es más que el problema. Y aprende a observar el problema desde afuera. Te identificas con tu trabajo, médico, ingeniero, con el guión de la obra o el papel que desempeñas, papá, mamá, esposo. Y cuando termina el trabajo o el papel que desempeñaste, crees que todo ha terminado. No todo ha terminado, solo se acabó el personaje, pero el actor sigue siendo. El problema es que te has creído el personaje hasta el punto de la locura. Y por eso te cuesta tanto soltar. Y soltar un trabajo o soltar un rol. Para poder soltar un trabajo y soltar un rol, no te puedes subir a la carroza del desfile. Y no puedes confundir el personaje con el actor. La obra termina, el personaje se acaba, pero el actor continúa. Y eso pasa cuando te pensionas. Y eso pasa cuando crecen tus hijos. Que tú crees que no eres nada porque ya no estás trabajando, o que ya no tienes nada que hacer porque tus hijos se crecieron. Te subiste a la carroza del desfile. Te creíste el personaje y se te olvidó que el personaje pasa y el actor queda. 5. Hablemos del deseo. El deseo es una sed que no tiene remedio bebiendo agua salada. Cada vez que intentas asegurar tu futuro acumulando, bebes agua salada. La sed aumenta, la inseguridad aumenta. Por eso, muchachos,
Los millonarios están muertos de miedo. La caja fuerte está llena de dólares, pero la cabeza está llena de miedo. Por eso los enamorados más bellos tienen celos enfermizos, porque en el fondo saben la verdad. Tienen en sus manos arena que se escapa. Entre más aprietan el puño, más rápido cae la arena. El deseo es una sed que no tiene remedio bebiendo agua salada. Cuidado con el deseo. ¿Qué decía Francisco? Deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. ¿Y qué hemos aprendido en el budismo? Que los 3 venenos de la mente son el odio, la ignorancia y el deseo. ¿Y qué nos enseñó Gerardo Smedlin? Que el camino del deseo es camino de sufrimiento.